Bueno, disculpen, no encuentro mis audífonos, así que quizás escuchen ruido de fondo. Ya. A ver, perdón, ahora sí. Iniciamos la grabación. Buenas tardes, estimado Marco, estimada Jimena, estimado Adolfo. Empecemos, por favor. Ya. Bueno, ustedes vieron cómo calculamos los factores de recuperación de petróleo crudo, ¿verdad? A partir de las curvas de flujo fraccional, ¿no? Hemos utilizado una hoja Excel que ha sido cargada para que ustedes puedan, verificar los resultados. Espero que les haya salido lo mismo, ¿no? Entonces, eso ya les muestro a ustedes justamente cuál es el efecto de las viscosidades o la caracterización del petróleo crudo, del tipo de petróleo crudo, su viscosidad, ¿no? En las relaciones de movilidad y cómo inciden estas relaciones de movilidad en las curvas de flujo fraccional o en la porción de agua que fluye en un determinado momento dentro del reservorio. Entonces, este es un caso simple. Hemos hecho asumiendo que era un reservorio homogéneo, ¿no? Fíjense, a medida que reducía la relación de movilidad, hemos ido determinando las curvas de flujo fraccional, ¿no? Entonces, eso es lo que en su momento les comentaba, que hay diferentes propiedades que inciden en el desplazamiento que se tiene dentro del reservorio y por ende también en la eficiencia de desplazamiento, ¿no? Entonces, tengan cuidado a la hora de evaluar justamente, no se confundan con el orden o la relación o la forma de relacionar las propiedades tanto de la fase desplazante como de la fase desplazada, ¿no? Porque justamente es lo que hemos visto en la anterior clase. Entonces, ahora, como les decía, eso les demuestra también el tema de la relación de movilidad, ¿no? Ya saben, una relación de movilidad menor a 1, igual a 1, mayor a 1, cuál es más beneficiosa para el desplazamiento. Entonces, ustedes ya lo saben, ya lo tienen en mente, ¿no? Entonces, ahí ya no habría mayor problema, creo yo, salvo que tengan alguna duda, ¿no? Pero si la tienen, por favor, háganmela saber porque vamos a pasar, si no, a otro ejercicio en este momento. Si yo les hiciera una pregunta en función a esta gráfica o a esta, ¿no? Esta es la de la bibliografía y nosotros hemos determinado estas otras. Pero en función a esta gráfica, si alguien les preguntase, ¿cuál es el efecto de la viscosidad del petróleo crudo en el desplazamiento inmisible o en la recuperación secundaria de petróleo crudo? ¿Qué es mejor? ¿Es mejor tener un petróleo más viscoso, menos viscoso? Más viscoso. Menos viscoso. Ya. A ver, si fuese el petróleo crudo más viscoso, entonces, ¿ustedes creen que ese petróleo crudo se va a mover con facilidad dentro del reservorio, por más que haya
un fluido como el agua que vaya ejerciendo un empuje, o que existe un frente de agua que trate de desplazar ese petróleo crudo? Yo pienso que difícilmente, ingeniero. Exacto. Estimado Álvaro, ¿verdad? Sí, pero a la vez, si es que hablamos de viscosidad, posiblemente hablemos de de un petróleo con mayor cantidad de hidrocarburos, en tal caso. Perdón, no te entendí muy bien. Si hablamos de petróleo crudo, eh, hablaríamos de... Mi duda va en lo siguiente. Si es que, digamos, se tiene un petróleo con alta viscosidad, ¿sería representativo de que ese petróleo tiene mayor cantidad de carbonos para su procesamiento? El hecho de que un petróleo crudo sea menos denso o más denso es justamente, está relacionado con el tema de la composición. Obviamente, sabemos que hay petróleos crudos parafínicos, nafténicos, ¿verdad? Ustedes ya saben todo eso. Eh, Generalmente eso se ve en un diagrama ternario para ver el tema de la composición, pero generalmente los petróleos crudos que son más densos, ya tienen mayor proporción de componentes pesados. Entonces, obviamente, para el tema de la refinación a la que está haciendo mención, estimado Álvaro, obviamente se va a recuperar otros cortes diferentes, ¿no? Ahora, en el tema de la producción como tal, yo les digo una cosa, hay petróleos crudos que tienden a ser pesados, o sea, black oils, que se los vende más baratos inclusive que un WTI. Y un WTI es más liviano, ¿no? Estamos hablando de 42 grados API, si mal no recuerdo. Entonces, ¿cuál es el tema? Que un petróleo pesado generalmente tiene asociadas impurezas, mayor cantidad de impurezas, y por ende necesita ser tratado antes de ser procesado, ¿no? Se tiene que quitar el azufre, se tiene que hacer, se tiene que incurrir en más costos de tratamiento. Entonces, ahí se tiene un efecto contrario. ¿Por qué creen que los venezolanos venden su petróleo crudo a un precio muy bajo? Todo el petróleo que sacan de la faja del Orinoco. Porque justamente, por más que produzcan cualquier cantidad, y obviamente por economía de escala, cuando se produce más, el costo de producción disminuye, ¿no? Es también por el tema de la calidad de su petróleo, ¿no? Entonces, además, no se olviden que para que se pueda producir ese petróleo, ellos inyectan al reservorio condensado para hacer un upgrade, para disminuir la densidad de ese petróleo, justamente para cambiar la composición. Otros no inyectan condensado, ¿no? Pero aplican métodos térmicos, ¿no? Entonces, ¿es, ¿es importante desde el punto de vista de la composición? Sí. Más viscoso no implica que sea de mejor calidad, ¿ya? Porque la calidad de un petróleo crudo generalmente se la determina por la gravedad API, ¿sí? Y las fracciones que pueden recuperarse en refinería. Si puede recuperar mayor cantidad de diesel oil, el petróleo crudo es de mayor calidad. Pero no necesariamente eso implica que el tener una viscosidad elevada favorezca al proceso de producción como tal, ¿no? Entonces, la respuesta de estimado Álvaro estaba bien, sí, solamente con la acotación un poquito aclararla, pero es claro que un petróleo crudo que tenga mayor viscosidad dentro del reservorio va a dificultar un proceso de desplazamiento, ¿no? En otras palabras, no va a ser favorable para el proceso de desplazamiento, ¿no? Salvo que incrementemos la viscosidad del agua con aditivos, pero ya no estaríamos hablando de un proceso de recuperación secundaria o de water flooding solamente, sino que ya estaríamos entrando a un proceso de recuperación mejorada porque incurriríamos en costos asociados a la inyección de fluidos especiales, en este caso podría ser polímeros, ¿no?
Entonces, para el efecto de lo que estamos viendo acá, para el caso de lo que estamos viendo acá, de las curvas de flujo fraccional de agua inyectada en el reservorio, mientras más viscoso sea un petróleo crudo, mientras más viscoso sea un petróleo crudo, y por ende la relación viscosidad-agua, viscosidad-petróleo o viscosidad fluido desplazante y fluido desplazado sea menor, entonces el proceso de desplazamiento va a ser ineficiente, si vale el término, o poco eficiente, ¿ya? Fíjense la curva de flujo fraccional, tiende hacia la izquierda, ¿no? Y tiene una forma de S. Estas son las que menor eficiencia de desplazamiento presentan. ¿Por qué? Porque las relaciones de movilidad tienden a ser altas, ¿no? Y la relación entre los fluidos desplazante y desplazado son sumamente bajas, ¿no? Entonces, fíjense acá. Acá ya estamos prácticamente en una relación de movilidad mayor a 1, ¿sí? Y la eficiencia de desplazamiento va a ser mucho mejor. Lo que les decía en su momento, ¿no? Y hemos visto acá en la siguiente gráfica cómo nosotros podemos determinar las eficiencias de recuperación, perdón, los factores de recuperación, recovery factor, para cada curva de flujo fraccional, ¿no? Entonces, fíjense, mayor relación de movilidad dada por una menor relación de fluido, por una menor relación entre la viscosidad del agua y la viscosidad del petróleo crudo, nos va a dar como resultado un factor de recuperación mucho menor en relación a al factor de recuperación de un proceso que contempla una relación de movilidad mucho menor, ¿no? En función o dada por una relación viscosidad-agua, viscosidad-petróleo mayor, ¿no? Entonces, fíjense, en algún caso es prácticamente alrededor del doble, ¿no? Entonces, ese es un elemento muy importante, ¿no? La viscosidad del petróleo crudo incide favorablemente o desfavorablemente según la viscosidad que tenga, ¿ya? Entonces, mientras más viscoso sea el petróleo crudo, más difícilmente se va a desplazar dentro del reservorio. Por ende, menor factor de recuperación se va a alcanzar. Por ende, menor volumen. ¿Eso qué quiere decir? Perdón. Eso quiere decir que menor volumen de petróleo crudo se va a recuperar por el proceso de water flooding o invasión de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque inclusive se puede presentar un efecto de viscous fingering, como les he dicho, ¿no? Una digitación viscosa, ¿no? Y obviamente eso va a afectar la estabilidad del proceso de desplazamiento, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Pero lo que les decía está relacionado a la viscosidad del petróleo. Ahora no se olviden que también tenemos otro fluido. Hablábamos de la viscosidad del petróleo crudo, perdón. Ahora, si nosotros hablamos de la viscosidad del agua o del fluido desplazante, ¿cómo creen que afecta? O sea, ¿será lo mismo que el petróleo? Mientras más viscoso, más desfavorable para el proceso de desplazamiento, o viceversa. Inge, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Quién habla? Miguel, Inge, para Miguel. mí es más desfavorable. ¿Qué es más desfavorable? ¿Que el agua sea? O sea, que sea más viscoso. Ya, ¿por qué crees que el agua, que un agua con mayor viscosidad va a afectar igual que el petróleo crudo al desplazamiento?
Esta es la relación de movilidades, ¿verdad? Mientras más baja sea la relación de movilidad, más eficiente el desplazamiento. Y la curva se vuelca hacia la derecha, se desplaza hacia la derecha. Entonces, bajo esa consideración, el efecto de la viscosidad del agua es contraria a la viscosidad del petróleo crudo. ¿Qué quiere decir? Que mientras más viscosa sea el agua, y lo he planteado con el tema de los polímeros, ¿no? Mayor frente de contacto con el petróleo crudo que tengamos dentro del reservorio. Ya, entonces, mayor eficiencia de desplazamiento en el caso del agua. Por eso les decía que en algunos casos se podría inyectar polímero. El polímero, ¿qué hace? Incrementa la viscosidad del agua, ¿no? Es relativamente caro, sí, pero aumenta la eficiencia de desplazamiento y por ende el factor de recuperación. ¿Por qué? Porque si acá nosotros teníamos una viscosidad de 50 para el petróleo crudo y 1 para el agua, si nosotros aumentamos la viscosidad del agua, ¿qué va a pasar? La relación de movilidad va a tender a ir hacia la derecha, ¿verdad? Si nosotros aumentamos la viscosidad del agua, ¿qué va a pasar? Lo hemos planteado en la hoja Excel. ¿Tienen la hoja Excel a la mano? Les he dicho, jueguen con la hoja Excel, tenían que calcular los valores exactos. A ver. Estoy descargando el archivo que les subí, que decía libro 1. A ver. Ya. Ahora sí, a ver. Les pido por favor que presten mayor atención. Ups. Este es el ejercicio más simple, ¿no? Hemos manejado relaciones de movilidad. Primero la relación de fluido desplazante versus fluido desplazado, pequeña y grande, ¿no? Entonces, fíjense, acá teníamos de 10. Fíjense la gráfica. No sé por qué está así. A ver, ya. Ahí se ve bien, ¿verdad? Fíjense el escenario 1. El escenario 1 era para una relación de viscosidades igual a 0,1. ¿Sí? La viscosidad del agua, la 10ª parte de la viscosidad del petróleo crudo. Se inyectan polímeros y la viscosidad sube a 2.5 o a 2. Tenemos un incremento. Ups, está solapado, creo. Claro, por el 0,2. A esta le vamos a aumentar un poco, que sea 1.5. Ya. Entonces, fíjense, aquí quizás no estén notando bien, porque está en otra hoja, pero la vamos a volcar. Ya, entonces, fíjense. Era 1,
¿Se dan cuenta? Es una viscosidad que se encuentra en el rango, la de 1, ¿no? Fíjense, ¿qué hubiese pasado si era de 0,8? Menor. Aumentamos a 1,5 la viscosidad, se desplaza más, ¿no? Ahora, disminuimos la viscosidad del petróleo, fíjense, del petróleo crudo. En este caso igual. Un fluido normal con una viscosidad de 1, incrementamos la viscosidad del petróleo crudo a 1,5 con polímeros. La curva se desplaza hacia la derecha, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué implica? Obviemos esta, que solamente era para fines comparativos. Acá la viscosidad del petróleo crudo es de 2,5. Es menos viscoso que el petróleo crudo que tenemos en los casos 1 y 2, ¿verdad? Estamos corroborando lo que dijimos hace un momento. Un petróleo crudo menos viscoso favorece el proceso de desplazamiento. Vamos a hacer todo con 1. Vamos a comenzar con un petróleo crudo de 10 centipoises, otro de 5 y otro de 2,5. Ya, y si quieren, uno más de 1,25. Ya. ¿Qué petróleo crudo va a favorecer el proceso de desplazamiento y va a permitir que se recupere mayor volumen de petróleo crudo con la inundación de agua, con water flooding? Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Nadie. Estimado Álvaro, tú respondiste bien al principio. En mi caso, ingeniero, más me desviaría por el caso 4, por la mayor relación que existe, de 0,8, claro. Exacto. ¿Y eso por qué es? Porque el petróleo crudo, como les decía, es menos viscoso. Un petróleo crudo menos viscoso favorece el proceso de desplazamiento, ¿verdad? Entonces, por ende, va a permitir recuperar mayor volumen de petróleo crudo con la recuperación secundaria. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Y una pregunta, bueno, no sé si Sí. estará saliéndome de contexto. Si digamos, bueno, para el caso 1, digamos, tenemos un petróleo de 10 en viscosidad y una relación de 1 en agua. Bueno, se me ocurre lo siguiente: si es que no se tuviese el polímero, perdón, ¿cómo podría decirse? El diluyente. Si no se tuviese no se pudiese bajar la viscosidad del petróleo, pero sí, digamos, se podría llegar a aumentar la viscosidad del agua, como usted lo mencionaba, con polímeros. Imagino que debe haber un criterio o algo así para ponerlo en rango, ya que, digamos, al incrementar la viscosidad del agua, estaría en peligro el daño a la formación incluso. No sé si me dejo entender, perdón. Sí. Te entiendo plenamente. Gracias por tu comentario, porque en realidad sí puede pasar eso. Hay un tema que es muy importante, y saben que ustedes lo han visto desde Producción 1 y creo que en Ingeniería de Reservorios, y se llama SKIN, daño al reservorio. Lo conocen como daño a la formación, ¿no? El skin factor está constituido por varios componentes, y uno es justamente, está dado por el proceso de producción per se.
por el tema de el flujo turbulento que se puede exhibir en cercanías al pozo, ¿ya? Y generalmente se da en reservorios gasíferos porque se tiene flujo turbulento. Entonces ahí hay una constante que está asociada a lo que nosotros conocemos como non-Darcy's flow o flujo no darciano, ¿ya? Pero también hay otros efectos productos de la producción o como resultado de la producción, ¿no? Por ejemplo, la migración de finos, que uno tiene que controlar mediante métodos de control de arena. Después también está el tema de la composición del agua que se inyecta. Por eso tiene que ser un agua compatible con el reservorio y con el fluido que se tiene dentro del reservorio. No nos olvidemos que dentro del reservorio también existe agua cónata, ¿no? Entonces, el agua que se inyecta no puede reaccionar ni con el petróleo crudo, ni con el agua cónata, ni con la roca reservorio, porque no se olviden que la roca reservorio está constituida por clastos, por cemento, y el cemento difiere entre los tipos de reservorio. Puede ser un tipo de cemento silicio. Entonces, bajo determinadas condiciones, puede existir una interacción y puede generarse una afectación al reservorio, ¿no? Entonces, obviamente, como dice estimado Álvaro, se hace un análisis, un screening, una previsualización de los datos, de las propiedades del fluido que tenemos dentro del reservorio, en este caso el petróleo crudo, y también del agua que tenemos dentro del reservorio y el agua cónata, perdón. ¿Dónde estaba? Aquí. Aquí está, creo que les había mostrado antes. Aquí está. Esta es la previsualización. Este es el screening que se realiza, el screening parameters, ¿no? Entonces, fíjense, el agua, ¿dónde está? La viscosidad, el tipo de roca para areniscas, la mojabilidad, la saturación. Miren, en este caso, por ejemplo, no está el tema de la salinidad, pero la salinidad también afecta, ¿no? Acá no está, pero la salinidad también afecta. Por eso últimamente se habla mucho del low water salinity injection, o sea, la inyección de agua de baja salinidad. Todavía es una técnica de recuperación secundaria, entre comillas, pero con condiciones específicas de salinidad de agua, ¿no? Entonces, de la misma forma, esa viscosidad, estimado Álvaro y estimados todos, debe ser controlada. No se puede inyectar, no se puede incrementar polímeros como si nada. Hay un rango, como tú dices, ¿no? Entonces, ese rango justamente se lo analiza en función a las características que se tiene en el sistema roca reservorio fluidos. ¿Está bien? Entonces, tienen que existir las condiciones favorables para que el desplazamiento sea positivo, ¿no? Entonces, un polímero tampoco incrementa la viscosidad por múltiplos de 10, digamos. En otras palabras, si nosotros estamos hablando que el agua acá tendría una viscosidad de 1, por ejemplo, en lo que habíamos visto acá, ¿sí? Una viscosidad de 1, perdón, me voy al Excel, mejor. Ya. Acá, por ejemplo, tiene la viscosidad de 1 el agua, ¿verdad? El polímero lo que me va a hacer es incrementar la viscosidad aproximadamente. Lo que yo conozco de mi experiencia es que te puede incrementar hasta valores de 3.5 en el mejor de los casos. No he visto más. Entonces, pongamos un valor de 3. Entonces, fíjate cómo aumenta. Esa proporción es la que yo conozco. No sé si se puede inyectar más proporciones. Obviamente depende del rango de propiedades que tengamos dentro del reservorio del fluido, ¿ya? Pero generalmente he visto que se pueden inyectar algunos con 3.5, ¿no? Obviamente depende el tipo de reservorio que estemos, depende de las características del tipo de reservorio que estemos inundando, ¿no? Entonces, lo importante es que se pueda hacer
conjuntamente, conjuntamente las curvas de permeabilidad relativa, se pueda determinar cuál es el efecto que se quiere alcanzar, ¿no? Porque no se olviden que esta curva de acá es propia de cada núcleo, o sea, de cada reservorio. Y dentro de cada reservorio puede existir diferentes pares de permeabilidades relativas, curvas de permeabilidad relativa y saturaciones de agua. Entonces, por si acaso, se hace se hace un ajuste a la saturación de agua de cada proceso y se saca una saturación de agua promedio para poder hacer el cálculo a nivel de reservorio. Acá solo tenemos el cálculo a nivel de un par de datos que se ha obtenido en laboratorio. Pero no se olviden que estos datos se han obtenido en laboratorio a partir de un core, pero existen varios cores, ¿no? Existe, además, hablando de profundidad, en otros pozos también vamos a sacar otros núcleos y ese pozo no se encuentra a 500 metros, puede encontrarse inclusive a 5 kilómetros si hablamos de reservorios gasíferos. Entonces las propiedades a esa distancia van a ser diferentes a estas propiedades. Vamos a tener otra curva, ¿no? Entonces seguramente el análisis será diferente. ¿Por qué? Porque quizás con 3 de viscosidad de agua, ¿no? No alcance esta curva. Quizás tenga que ser 3.5. No sé si me dejo entender. Por eso la zonificación, en este caso, lo que veíamos, la estructura del reservorio, es sumamente importante para poder hacer el análisis, ¿no? Aquí habíamos visto la estructura y la geometría del reservorio, las propiedades de los fluidos, la litología, la profundidad, las saturaciones, ¿no? Y la uniformidad. No sé si me he dejado entender o quieren que lo explique con más claridad o más ejemplos, no sé. ¿Sí ha atendido tu respuesta, tu consulta, estimado Álvaro? Por mi parte, Ya, perfecto. Gracias por la consulta. Entonces, eso de los rangos se va a ir viendo en función del caso, porque cada caso es particular. A ustedes les han dicho que la perforación de un pozo es única, ¿no? Más allá de que existan lecciones aprendidas que se sacan después de la perforación de cada pozo, de la terminación de cada pozo para no cometer los mismos errores o para optimizar la perforación de los siguientes pozos, en este caso es similar, ¿no? Cada zona del reservorio, salvo que este sea homogéneo, isotrópico, que es un reservorio ideal, ¿no? Son particulares. Entonces, se analiza para diferentes características. Es por eso que en el simulado, en la simulación, cuando llenan grillas, se ponen valores para cada grilla, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo vean. Bueno, si ya has entendido el tema de cómo afecta la viscosidad, entonces yo me quedo más tranquilo, ¿no? Porque es importante. Después vamos a ver el tema del buzamiento, como les decía. Pero antes de entrar al buzamiento, quiero que hagamos otro ejercicio, ¿ya? Les voy a pasar este ejercicio en este momento al archivo, bueno, perdón, ¿qué es? Al Teams. Mil disculpas, a veces me cuelgo. A veces, muchas veces. Entonces, a ver, ¿dónde estamos? Acá. Archivos. Ups. Qué raro. Perdón, a ver, no sé qué está pasando. No me da la opción. Ya, lo van a ver en carpeta.
Entonces, en este momento tienen el documento. Tienen pares de datos. Ya tienen, un conjunto de datos. Ya. Tienen fórmulas y vamos a ir viendo cómo hacer. ¿Ya? Por favor, me confirman cuando lo tengan descargado, porque fíjense, a veces se sacan relaciones en laboratorio, ¿no? Se sacan relaciones para datos, para propiedades petrofísicas, es decir, se puede obtener el dato de la porosidad y a partir de la porosidad se crea una ecuación paramétrica para la permeabilidad. De la misma forma, se puede hacer lo mismo como están viendo en estas ecuaciones para la permeabilidad relativa, ¿no? La permeabilidad relativa en función de la saturación, ¿verdad? Entonces, algunas veces dan rangos de ecuaciones. Existen muchas correlaciones que permiten hacer estos cálculos y acá lo único que se hace de un ejercicio de la bibliografía es tratar de encontrar la saturación promedio detrás del frente de avance y el perfil de saturación en el reservorio después de 80, 160 y 204 días y la saturación de agua detrás del frente al momento de la irrupción. Entonces, cuando nosotros vimos el primer ejercicio que hicimos, asumimos que el reservorio era horizontal, homogéneo, que no existían, que las fuerzas capilares eran despreciables y que no había abusamiento, ¿no? Entonces, hemos visto esos elementos como parte de algo inicial. Ahora, fíjense que nosotros podemos calcular podemos calcular el tiempo de irrupción también, ¿ya? ¿Y qué es el tiempo de irrupción? Es el tiempo en el cual se comienza a producir el agua inyectada, ¿no? Sí, entonces se van a tener diferentes perfiles, diferentes distancias barridas por el agua, ¿en función de qué? En función justamente de las propiedades del fluido, ¿ya? Y la saturación de agua o el porcentaje de agua que tengamos en un determinado punto del reservorio, ¿no? Entonces, esta es la ecuación que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? La ecuación aquí la ecuación de flujo de avance frontal, ¿sí? Entonces, ahora la vamos a aplicar para poder determinar las distancias de avance del agua, del frente de agua, ¿ya? Entonces, fíjense, esa es la ecuación que habíamos visto, ¿no? Y tenemos otras ecuaciones complementarias. Por ejemplo, esta que ustedes ven acá, a la izquierda, que dice PV, es la ecuación del volumen poral, ¿ya? Entonces, esta ecuación del volumen poral es justamente la que está asociada con el sistema o la muestra sujeta a estudio. En este caso tendrá una porosidad, una capacidad de almacenaje determinada, un área de sección transversal y una longitud, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso estaríamos hablando de todo el sistema, ¿no? Ahora, no implica esta gráfica que L sea igual a X, salvo para determinados casos, y eso lo vamos a ver más adelante, pero para el caso del ejercicio estamos asumiendo un valor de L y en el ejercicio mismo nos piden determinar las saturaciones el perfil de saturación para determinadas distancias, ¿no? Entonces nos dan X1, X2, nos dan tiempo 1, tiempo 2 y tiempo
3. En este caso, en la gráfica dice TBT, es time of breakthrough. Entonces, es el tiempo de irrupción. ¿Por qué? Porque el agua comienza a producirse por el pozo productor, ¿no? Y ese tiempo de irrupción de agua, o time of breakthrough, tiempo de irrupción de agua, es igual a este volumen poral que hemos determinado sobre el caudal de inyección de agua por el inverso del diferencial del flujo fraccional de agua sobre la saturación de agua, pero para SWF. ¿Qué era SWF? Era la saturación de agua en el frente, ¿verdad? Entonces, como esta ya la saben calcular, ya va a ser más fácil determinar, ¿no? Después tenemos esta ecuación del tiempo of breakthrough, ¿sí? Y también a partir de esta ecuación, nosotros, y la derivada, podemos calcular el caudal de agua al momento de la irrupción, que también puede ser dada por esta ecuación, ¿no? Pero podemos utilizar esta, no hay ningún problema. Entonces, a partir de aquí, se les da la hoja Excel que dice ejercicio 2 para que se pueda resolver. Estamos haciendo gradualmente, ¿no? Por orden de dificultad. Acá lo único que hemos hecho, que difiere de anterior, es que en lugar de dar valores de permeabilidad relativa al agua y permeabilidad relativa al petróleo, se les ha dado ecuaciones, ¿no? De las que se debe sacar valores. Entonces, lo único, ustedes ya son futuros colegas, están a menos de un año, entonces para ustedes es mucho más fácil que están en esto todo el tiempo. Entonces, Excel, 0.4, vaciamos las fórmulas, ¿no? Nada más. 0.4 por la saturación de agua, ¿verdad? Menos, en este caso, 0.2. 0.2. ¿Y por qué? Porque este es el punto inicial o saturación de agua Conata, ¿no? Y todo esto elevado al cuadrado. A ver. Ya, esos valores me salen. No sé si les salen los mismos. Por eso les he pasado para que me supervisen, por favor. Lo mismo. Ya, perfecto. No sé por qué me habrá salido un error, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, de la misma forma, fíjense, para la permeabilidad relativa al petróleo, lo mismo. 0,9 por saturación de petróleo. En este caso, ¿a qué es igual la saturación de petróleo? ¿A qué es igual? Es igual a 1 menos la saturación de agua, ¿verdad? Siempre se da que la saturación de los fluidos es igual a la unidad. La saturación de los fluidos presentes en el reservorio es igual a la unidad, ¿verdad? Porque se asume que ocupan el volumen poral. Si solo tienen un fluido, entonces está bien. Todo el fluido va a ocupar el volumen poral. Si tienen dos, entonces saturación de 1 más saturación de 2, y eso ustedes ya lo saben, ¿no? Entonces acá dice menos 0,25 y esto igual elevado al cuadrado. Salvo que la ecuación esté mal, pero esos son los datos que nacen de las correlaciones. ¿Está bien? Sí, ingeniero, me da. Ya, perfecto, estimado. Entonces queda claro, ¿no? Aquí fíjense, les dan la saturación de petróleo, pero ustedes ya saben que la sumatoria de el volumen que ocupa los fluidos que
de los fluidos que ocupan el volumen poral es igual a la unidad. Entonces, lo único que hacemos es 1 menos la saturación de agua, ¿no? Y esa es la saturación de petróleo. Perfecto. Ahora, les había comentado que es importante tratar de obtener esta relación, permeabilidad relativa al petróleo sobre la permeabilidad relativa al agua, ¿no? Entonces, eso para fines de simplificar cálculos, ¿no? Entonces hacen lo mismo, y ahí fíjense que tienen una diferencia sustancial entre los primeros puntos y los segundos puntos de la relación. ¿Está bien? Ya, entonces, fíjense que ahí nosotros tenemos esos pares hasta ahora. Ya, y luego me preguntarán por qué está subrayado este valor. Ya nos vamos a dar cuenta. Fíjense, luego tenemos la curva de flujo fraccional, los valores para construir la curva de flujo fraccional. Fíjense que acá les dicen ángulo 0. Perfecto. No hay valores de tensión interfacial o presión capilar del agua o petróleo crudo. Entonces, es asumible se puede asumir de que las fuerzas capilares son despreciables. Entonces, de la misma forma, asumimos un caso simple, ¿no? Y obviamente acá, lo único que hacemos es tener igual para esta ecuación, para fines de cálculo, viscosidad del agua sobre viscosidad del petróleo crudo. Entonces, lo único que hacemos es dividir la viscosidad del agua sobre la viscosidad del petróleo crudo. Perfecto, entonces ya tenemos los datos para calcular el flujo fraccional, ¿verdad? Esto va a ser infinito, y acá, entonces ponemos lo que hemos hecho en la anterior clase, ¿no? 1 dividido entre, 1 más la relación de permeabilidades dividido entre la relación de viscosidades, ¿cierto? Y aquí, listo. Un momento, para jalar tengo que anclar. No se olviden anclar porque si no ahí cometen errores. Ahí cometemos errores. ¿Cuántas veces habrá salido un error por ahí? ¿Ya? ¿Le sale esos valores? Tan mal, ¿no? Los valores. Aquí muy cercano, 0, 0. ¿Le salen estos valores? Distintos me salen. Sí. ¿Y por qué? ¿Pero por qué será? A ver. Sí, qué raro. Debería estar más cerca de 1 en estos valores. O sea, nuestra curva va a ser rara. A ver, si trato de graficar, nos va a salir una gráfica medio fea. A ver.
De hecho, hasta ahí. Fea esta curva acá, esta parte. A ver. Ahorita vamos a revisar. De hecho, esta hay que... Sí. No tendría que multiplicar en vez de dividir, porque creo creer que se multiplica, según la fórmula que se tiene. A ver, es 1 dividido entre 1 más... Creo que sí es multiplicar. Claro, perdón. Multiplicación. Claro, como ya hice las relaciones, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. ¿No ve? Hay que supervisar. Está perfecto. Ahí está, una curva más bonita. ¿Ve? Los valores eran muy bajos aquí. Y eso es algo que ustedes tienen que hacer. Tienen que aprender a poder identificar solamente con ciertos valores que tienen que algo no está bien, ¿no? Teníamos valores muy cercanos a 0 al principio, ¿no? Este es el único que tendríamos que tener como 0, el inicial para agua Conata, pero los demás muy pocas veces salen con valores 0, 0, 0. O sea, no es correcto que tengamos valores de casi 0 para saturaciones de agua mayor a la saturación de agua Conata, ¿no? Y prácticamente teníamos acá 0, 0, 0, 11, creo, ¿no? 0, 3, 11, no me acuerdo. A ver, vamos a... Todo esto está dividido. Entonces está bien, les agradezco. Ya, es lo mismo, cuando ustedes calculen un factor de compresibilidad Z para un reservorio que no tiene alta presión y les sale mayor a 1, con seguridad que está mal. Pero si tienen presiones alrededor de 8.000, 9.000 y les sale un valor de Z mayor a 1 o igual a 1, seguramente están en el rango correcto, ¿no? Entonces tienen que aprender a desagregar y les agradezco por eso. Ya. Ahora, fíjense, aparece algo. Hasta acá, lo mismo que hicimos la anterior clase. ¿Sí? Lo mismo. Nuestra curva de flujo fraccional, ¿no? Le pueden poner ahí sus títulos de eje, listo, ¿no? Ustedes ya más o menos bonito lo pueden hacer, ¿no? Y acá esta es curva de flujo fraccional. Listo. Ahora fíjense que recuerden que habíamos visto que para calcular la distancia nosotros necesitamos determinar el diferencial, la derivada, ¿está bien? Y por si acaso, de varios experimentos se ha sacado una relación. Se dice que la relación de las permeabilidades relativas es igual a una relación exponencial sujeta a la saturación. Ya, fíjense, en este caso, hemos dicho que el flujo fraccional es función de la saturación de agua, ¿no? Y también está en función de las curvas de permeabilidad relativa. Entonces, la relación que existe entre las permeabilidades relativas al agua y al petróleo, en este caso al petróleo y al agua, ya está dada por esta expresión matemática, ¿no? Fíjense que hay una constante A y una constante menos B que ponemos acá como datos. Entonces, ¿cómo se obtiene esta relación? Nosotros tenemos acá estos datos, ¿ya? Implica que tenemos que encontrar una función que se iguale a esta relación, ¿no? Obviamente hay muchos aspectos referidos a petrofísica justamente para este cálculo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se construye una gráfica, ¿ya? Perdón, primero saturación de agua detrás del frente de avance y el perfil de saturación. Ya, está bien. La saturación de agua en el frente, ¿cuánto creen que sale? ¿Cómo se debería calcular la saturación de agua en el frente?
Ya tenemos la curva. ¿Cómo se calculan los dos puntos de saturación importantes? Con el punto de tangente. Exacto, se construye una recta tangente, ¿verdad? Entonces, ustedes ya tienen esta grafiquita. Déjenla en el punto donde ya van a comenzar a hacer su estimación. Entonces, para ganar tiempo, lo único que hacemos es partimos en la saturación de agua cónata y una tangente, ¿no? Listo, una tangente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Obtienen 2 puntos de esta gráfica, ¿se acuerdan? ¿Qué curva o qué puntos obtienen de esta gráfica? Perdón. Un valor de 6.2 más o menos, o 0.61, ingeniero, por la intersección con el valor de 1 en la... Ya, perfecto. O sea, acá tienen un valor, ¿no? Acá tienen un valor. Acá tienen un valor. Y de la misma forma van a tener otro valor. Ya. Perdón, lo elimina. Ya. Entonces, estimo que es ahí. Ahí tienen un punto, que es importante, bueno, 2 puntos, pero en realidad son 2 datas importantes que se obtienen, ¿cierto? ¿Qué datos obtienen? Acá obtenemos no sé qué está pasando con mi Excel. No me deja. Ya, perdón, no me deja. Acá tenemos un punto. ¿Qué valor sería este que obtenemos acá? ¿Se acuerdan? Habíamos visto una gráfica muy bonita. Determination of saturation at the front. Determinación de la saturación en el frente. SWF. ¿No? Saturation of water at the front. Ese es un dato. ¿Sí? Y el otro dato es la saturación de agua detrás del frente. Saturación de agua promedio, ¿verdad? Entonces tenemos este par de datos acá. ¿A qué corresponde este valor? $0.53 más o menos, Inge. Ya, a ver, veremos ahorita. Sí, aproximadamente, ¿no? Vamos a hacer que aparezcan las cositas. 0.53 dice, estimado Kevin. Listo.
J time. Listo. Vamos a ver, para que sea más... Ustedes tienen que darse modos ya para aumentar la precisión a la hora de hacer los cálculos, ¿no? Entonces, aquí principales, secundarias, 0,5. Máximo 0,8. Y está 1. Listo. Ahora acá aumentemos las líneas secundarias. Listo. De la misma forma acá. Aumentan sus secundarias y ya tienen más fácil para hacer el cálculo, ¿no? Ya, entonces 0,53 aprox, por lo que habíamos calculado. No sé si les sale lo mismo a todos. No debería salir a todos siempre lo mismo, siempre una pequeña variación es aconsejable, salvo que realmente es el dato. Ahora acá, ¿qué obtenemos? Es el valor de el flujo fraccional de agua en el frente, ¿no? ¿Cuánto? 81. Listo. Después, ¿qué dato más podemos obtener de acá? ¿Qué punto, qué se obtiene de acá? De la intersección de la tangente. Exacto, la saturación promedio detrás del frente de agua, ¿no? O del frente de avance. Excelente. No sé si era estimado Kevin o era alguien más. Alvin. Estimado Alvin, gracias. Entonces acá deben calcular la otra saturación. Ya. Entonces acá tienen la otra saturación. Ay, perdón. ¿Qué valor creen que se tiene? Estamos hablando de 0,61 aproximadamente, ¿no? ¿Sí? Ya, para no perder, vamos a poner SW nomás. Pero saben que es promedio, ¿no? Igual a 0,61. Supongo que ese valor es el... $0,615, digamos, ¿no? Ya. Listo. Ya han calculado ya han estimado gráficamente los valores que les piden en el ejercicio, que son puntos importantes, ¿no? Decía calcular la saturación promedio detrás del frente de avance. Hemos calculado el 0,61. Y el perfil de SW, de saturación de agua en el reservorio después de 80, 160 y 204 días, ¿no? Entonces, para calcular el perfil de saturación, necesitamos calcular las distancias de avance, ¿no? Entonces,
Estas ecuacioncitas las movemos. Y debo obtener esta gráfica, ¿no? Vean. Entonces, ¿qué hago? Fíjense. Fíjense qué dice acá. Recuerden que habíamos visto esta gráfica, ¿no? Esta relación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para obtener la derivada? Fíjense, esta es la ecuación de la derivada. Me dice que la derivada del flujo fraccional respecto a la derivada de la saturación de agua es igual a la relación de las viscosidades, ¿no? En este caso, viscosidad del agua sobre la viscosidad del petróleo por la constante B por A exponencial de menos B la saturación de agua. Listo. Entonces, nosotros debemos calcular esto, pero necesitamos las constantes B y A, ¿no? A y B. Entonces, ¿cómo determino? Necesito hacer una gráfica, ¿ya? Como les he dicho, que relacione el logaritmo de la relación de permeabilidades relativas y la saturación de agua. Entonces, insertan una gráfica, ¿ya? Mejor si siempre es de dispersión, ¿ya? Seleccionan los datos. Obviamente en este caso va a ser, vamos a poner este nombre de serie, ¿ya? Valor en X la saturación y valor en Y la permeabilidad relativa, la relación de permeabilidades relativas. Entonces fíjense, aquí hay una gráfica medio fea, ¿no? Esa es la gráfica que estamos determinando. En otras palabras, esto debería ser log. Entonces, para que sea log, ¿qué tengo que hacer? Porque esta es una gráfica semilog en realidad, ¿no? Si bien la relación de permeabilidades relativas es log, entonces yo necesito calcular una gráfica semilog. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es dar formato al eje, ¿no? Y pongo escala logarítmica. Entonces, me pone en escala logarítmica, ¿ya? Ahora, lo que yo debo hacer, o lo que ustedes deben hacer al momento de hacer cualquier ejercicio para calcular la derivada, es identificar el mejor ajuste, eso ya lo saben ustedes. Fíjense que esto es exponencial, ¿no? Entonces, mi línea de tendencia tiene que ser exponencial. Ahora, entonces, ya saben mejor que yo que deben aumentar una línea de tendencia. Pero fíjense que acá no me aparece exponencial. ¿Y por qué? Es por la dispersión y por el tipo de curva que se genera. ¿Pero por qué? Porque acá hay algunos puntos, como este, que son muy altos, y aquí otros puntos que son muy bajos. Entonces, lo que se hace es ajustar. Es el famoso fit, ¿no? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es disminuir el rango para ver hasta el momento que aparezca exponencial en la curva, les aparezca la función exponencial. Fíjense, si yo sigo viendo, todavía no me aparece exponencial. Entonces, igual, quitaremos el rango, disminuyamos el rango. ¿Creen que ya esté? Fíjense, acá ya ha cambiado un poco. ¿Creen que ya haya exponencial? Todavía no, porque todavía hay una diferencia muy grande. Entonces, quitemos para ganar tiempo acá hasta 0,7 y acá esta. Ahora veamos. Ya aparece exponencial. ¿Se dan cuenta? Ya se puede hacer ese ajuste. Entonces ya podemos obtener constantes A y B.
Entonces, ¿qué es lo siguiente que se hace? Como todos ustedes saben, igual que en curvas de declinación, se trata de obtener R al cuadrado igual a 1, ¿no? Entonces obtenemos nuestra ecuación, ya, pero fíjense que tiene 0,9987 de ajuste, ¿no? No es 1. Y este rango es relativamente grande. Digo, este valor de la constante A es, a mi criterio, es un poquito grande. Entonces, quizás se pueda ajustar un poco más. ¿Qué hacemos? Igual, esta gráfica que tenemos acá la podemos ajustar aún más. Vamos a ver. Vamos a bajar acá hasta 0,5. Fíjense, 0,9995, casi 1. ¿No? Ahí está. Entonces, si bajo más, fíjense, ya se distorsiona, ¿no? A ver, vamos a ver. 0,9988, no. Entonces, volvemos. Listo. Entonces, yo acá tengo ya las constantes. A, 4577,4 y B, 16,07. Listo. ¿Están viendo? ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Alguna consulta, estimados? ¿Ninguna? Todo claro, ¿verdad? Ay. Ya, esa es la gráfica. Y esta es la ecuación que nos sirvió para obtener las constantes. Listo. Entonces ya obtuvimos las constantes. ¿Qué hacemos? Ya podemos obtener la derivada, ¿verdad? La relación de derivadas, flujo fraccional y saturación de agua, ¿sí? Entonces es solamente la ecuación. Va a ser igual a ¿qué? A esta relación viscosidad de agua, viscosidad de petróleo. Como es dato fijo, pon el valor por este valor igual va a estar fijo. Entonces anclan por A igual es fijo. Acá tiene que poner por exponente E menos B por la saturación de agua. En este caso va a ser 0,25. Listo. Sería esto dividido entre, 1 más la misma relación de viscosidad del agua sobre viscosidad del petróleo crudo, ¿sí? Por la constante A, ¿sí? Después por exponente de menos B. No. De B, menos B, perdón.
Después, por saturación de agua, ¿cierto? Por saturación de agua igual. Va 1, van 2, van 3, listo. Ese sería el valor, creo. A ver, calculen el mismo, por favor, o les sale diferente. Para mí está mal ese valor. Debería ser 0 ceros. A Ingeniero, ver, ¿sí? en la gráfica, el valor de B es negativo. Eso creo que vi, ingeniero, perdón, no es tan claro. Claro, el valor en la gráfica, Sí, sí, ahí sí, sí, está bien, no, es negativo. no tendríamos que tomar Porque negativo. es que la ecuación es negativa, es menos b. Ya, está bien, ingeniero. Ah, tú dices que aquí debería ser sin negativo, ¿sí? ¿Así? No, es negativo. A ver, ah, calculemos el valor. Saben que uno se equivoca al meter datos, pero veremos. Esta ecuación es la que tenemos que plantear, plasmar. Cero 0,2543,6, que es este, está bien, por B. B, B B por A, está invertido, por exponente de menos B, está bien, menos B. No más. A, por exponente. A ver, ¿cuál será el error ahí? Está bien, uno más. Ah. Ingeniero, a mí me sale 0,6986. Sí, debería ser un valor cercano a cero porque es la derivada. Ya, ingeniero. El problema es en la parte de abajo no lo elevó al cuadrado, creo, ingeniero. Cierto. Muchas gracias. Uno más relación de viscosidades A por exponente menos B, tac. Esto es elevado al cuadrado. Sí, ingeniero. Exactirijillo, muchísimas gracias. No, esta no es. Es la otra. Porque esto cierra acá y La es negra. aquí. La negra es alt 94.2. Exacto. Muchísimas gracias. ¿Saben dónde tiene que aumentar? No se olviden que es una gráfica así. ¿Dónde está la derivada? Les había mostrado en una gráfica. No me acuerdo en qué gráfica les mostré la derivada. Aquí está. Es una gráfica así la derivada, ¿no? Acá, aquí está la derivada, ¿se fijan? Entonces debería ser una curva similar. Entonces ahora los puntos máximos tienen que estar al medio, ¿no? Aquí está, pero jamás como el valor que estábamos calculando. ¿Está bien?
Entonces acá tenemos valor de 0 y ya está. Y solamente procederíamos a graficar esta curva. Vamos a copiar. Crear una copia. Acá. Ya, y esta la vamos a renombrar. Y vamos a poner derivada. Y derivada, ¿no? Listo, entonces, en esta, ¿qué es lo que hay que hacer? La voy a volver a llevar. ¿Dónde está? Para que vean. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Estos datos ya no los necesitan. Entonces, lo que ustedes deben hacer es... perdón. Es solamente aumentar la derivada. Entonces ponen seleccionar datos, ponen agregar, y la única que tienen que aumentar acá es esta gráfica. Listo. Ahora de la derivada, hay que aumentar el eje. No es el mismo eje, ¿verdad? Se debe aumentar eje secundario. ¿A dónde era? Perdón, ahorita ya se me he olvidado. ¿Cómo hago para aumentar eje secundario? Es justo en la curva, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, ahora sí ya pueden mover, ya tienen en hoja nueva lo que habíamos dicho anteriormente, FW, curva de flujo fraccional y derivada. Listo. Hemos graficado. Estaba aquí al final. No necesitamos estos datos acá. Listo, solo necesitábamos esa curva. Ahora, ¿qué más? Necesitamos calcular X, ¿no? Acá nosotros calculamos la derivada. Entonces ahora calculamos las instancias, ¿no? No nos olvidemos que en el ejercicio nos dicen 80, 160 y 204 días. Entonces vamos a tener 3 datos, ¿sí? Entonces ponen X, que va a estar esto en pies. Y ponen para los valores 80, 160 y 240, ¿no? Listo.
Ahora aquí hay un tema muy importante. Fíjense esta gráfica, la que teníamos. Quizás no se ve muy bien en esa. Aquí está, fíjense. Este es el perfil de saturación terminado, ¿verdad? Es el final. ¿Dónde empieza? 0,8. 0,8. Ya, está muy bien. A 0,2. Muy bien, a 0,2. Pero fíjense que aquí en este punto, por el balance de áreas, ¿se acuerdan que habíamos hablado que se hace un balance de áreas, el área el lateral y el área inferior a la curva, para no tener dos valores de saturación en un mismo punto, ¿verdad? Porque es algo que no es físicamente posible, entonces se hacía ese balance. Entonces, fíjense que a partir de cierto punto, este valor va a ser constante. ¿Qué punto consideran que es? ¿Qué punto creen que es? ¿La saturación de agua en el frente o la saturación de agua promedio detrás del frente? En el punto tangente. Ya, está bien, pero ¿cuál este punto tangente o este tangente con flujo fraccional igual a 1? Esta. Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces fíjense que este punto nos dice que es 0,532. Aquí habían calculado abajo de buen cubero 0,53. Ya no importa. Digamos que era 0,53, aunque el punto acá nos sale 0,532. Ya. Y 0,82, no es 0,81. 0,82. 0,82. Y este es 0,532. Entonces, fíjense qué se ha hecho acá. Lo único que se hace es a la data que se tenía, que era cada 0,5, se añade una que corresponde a la saturación de agua en el frente. Esta es la saturación de agua en el frente. ¿Está bien? Sí, ya les di añadido. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Nadie tiene dudas? Me parece genial. Me parece perfecto. Ojo que en el examen no pueden preguntar si no tienen dudas ahora, ¿no? Listo, entonces fíjense que son los datos de la saturación de agua en el frente, ¿no? Entonces, lo que hago es calcular, lo que hacemos es calcular la distancia. Fíjense, acá tenemos 5.615, que es un factor de conversión, ustedes ya saben, ¿no? Fíjense, dice el caudal W es el caudal de inyección de agua que tienen acá. Por el tiempo, esto hay que anclar, porque vamos a copiar. Por el tiempo, ¿verdad? El tiempo no lo tenemos calculado todavía. Perdón, sí lo tenemos, este es 80, porque nos dice 80 días. Entonces aquí está el tiempo, 80 días, dividido entre la porosidad acá es de 20%, después por el área, y esto por la derivada, ¿no? En este caso es este valor.
282. ¿Le sale a todos? ¿Le sale o no le sale ese valor? ¿Le sale? ¿Podría mostrar los valores de arriba, ingeniero, por favor? La porosidad y... Ya, perdón. Vamos a checar un poquito. La porosidad es 0,2 y el área es 6.224 pies cuadrados. ¿El caudal cuánto era, ingeniero? 350. Sí, me salió lo mismo, ingeniero. Ya, perfecto. Estimado Álvaro, estimado Marco, estimada Shakira, estimado Jorge. Ya. Lo mismo hacen para los demás, solo que con una pequeña corrección. No, aquí está mal algo. A ver. La derivada. ¿Qué derivada está tomando aquí? G27. Por razón. G27. Listo. Fíjense, acá está con 160 para 160 días y acá está para 240 días. Listo. Entonces, estos son datos que hemos ido calculando. Y ahora fíjense, tendríamos que graficar, ¿no? Y vamos a graficar desde dónde. Necesitamos calcular esta gráfica, ¿no? Entonces ya tenemos esta parte de acá, ¿sí? Pero luego nos falta esta parte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Deberíamos agarrar y copiar hasta 0,2 los valores, ¿no? De la misma forma, copiar y pegar valores. Listo. Entonces, ahora sí se puede graficar. Tendríamos que graficar de la misma forma de dispersión. Ya, solo que en este caso, ¿cómo es la gráfica? Es saturación versus perdón, aquí vamos a hacer saturación. En este caso vendría a ser por cada X, ¿verdad? Entonces acá vamos a tener, no me deja, X, valor de la serie X, valor de la serie Y, ya está, aceptar. Agregamos otra. Sabemos que
En este caso no va a ser 80. A ver, perdón, vamos a hacer un ratito. Ay, perdón. La gráfica estaba ahí. Ya. Seleccionar datos. Ahora sí, modificar. Esta es 80. Valor de la serie. Ahí. Y está para saturación. Enter, aceptar. Agregan para 160. Y aceptar. Agregan para 240. Uy. X. Listo. Aceptar. Ya tienen su gráfica de X. Ven que X está en pies. Todo es en unidades campo. ¿No? Entonces acá tienen el perfil de saturación. Título. Perfil de saturación de agua. Listo. Colores más bonitos, ¿no? Vamos acá, este es oscuro, feo. No agarró todo. Ahora sí. Ya. Un verde, ¿no? Listo. Y lo ponemos en una pantallita que diga perfil de saturación de agua. Listo. Esa es nuestra gráfica del perfil de saturación. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Qué quiere decir? Que perdón, aquí falta algo, ¿eh? Leyendas. Aquí está. ¿Qué significa esta grafiquita? Esta grafiquita nos dice que en 80 días el frente de avance de agua se va a situar a aproximadamente 300 metros, 282 metros, perdón, pies. ¿Ya? En 160 días ese frente de agua va a avanzar hasta 564 pies. Y en 240 días, este frente va a avanzar hasta 846 pies. ¿Está bien? Eso nos dice la gráfica del perfil de saturación. La misma gráfica, la misma gráfica. Por debajo de 0,2, una línea recta constante porque es el agua cónata, ¿no? Entonces, de la misma forma, aquí deberían podemos poner una línea verde si quieren. Obviamente se va a ir sobreponiendo, ¿no? Esta va a ser primero verde. ¿No?
era para el primer frente de avance. Ya para el segundo, esta otra parte vendrá a ser naranja, y ya para el tercero, esta parte vendrá a ser amarilla, ¿no? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí bien? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Hemos hecho la primera parte del ejercicio. Luego vamos a calcular, vamos a utilizar estas ecuaciones para calcular el caudal de agua inyectado hasta el momento de irrupción, que se determina con el volumen poral, ¿sí? Y obviamente también vamos a calcular el tiempo de irrupción de agua, ¿ya? Fíjense que considera la saturación de agua en el frente, perdón, la derivada del flujo fraccional respecto a la saturación de agua, cuando la saturación de agua es igual a la saturación de agua en el frente. Ya, entonces vamos a determinar aquello. No se preocupen, después vamos a hacer muchos más ejercicios. ¿Está bien? Son casi las 7. ¿Hay alguna pregunta? No quiero marearlos más, prefiero que practiquen. Después tenemos que calcular la saturación de agua detrás del frente al momento de la irrupción. Bueno, eso ya hemos calculado, que es la saturación de agua promedio, que vendría a ser esta de acá, ¿no? 0,615. ¿Está bien? Entonces, fíjense, hay algo interesante, porque aquí hay que analizar. Fíjense, el caudal es relativamente bajo, 350. En algunos campos he visto inyectar hasta 1.500 barriles por día. ¿Cómo varía? Fíjense, obviamente esto es no he hecho las modificaciones correctas en la gráfica, ¿no? Aquí estaba con 350. Entonces, obviamente, si hacemos con el doble, vamos, 700. Con 700, acá tenemos 564. Entonces, lo que tendríamos que hacer es copiar todos estos valores acá, ¿no? Entonces, ahí pegamos. ¿No? Entonces, fíjense que ¿qué aumenta? ¿Qué aumenta para la misma cantidad de días? Mayor, ¿sí? Entonces, eso tienen que fijarse. ¿Por qué? Porque la distancia o la ecuación de avance frontal, ¿sí? Está en función del caudal de inyección de agua, ¿verdad? Entonces, a mayor caudal de inyección, mayor avance frontal. A mayor porosidad, menor avance frontal. A mayor área, viceversa. Entonces, ustedes tienen que analizar cuál es la relación, como hemos hecho nosotros con el flujo fraccional y la relación de movilidad, relación de viscosidades. ¿Está bien? Tienen que aprender a analizar un dato. ¿Está bien?
¿Cuál es la incidencia del factor volumétrico del petróleo, por ejemplo? Aquí no se nota. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que es avance frontal 1D. No hay buzamiento. Por ende, no hay fuerzas de gravedad. Pero en el momento que hayan fuerzas de gravedad, ya comienzan a jugar un rol importante estos señores de acá, los factores volumétricos. De la misma forma, la densidad del agua y la densidad del petróleo crudo también jugarán un rol importante. Entonces, esta es la primera parte del ejercicio que siempre trato de hacer, que hay un ejercicio muy largo en el cual vamos a calcular los factores de recuperación. Eso sería para reservorios homogéneos, que vamos a acabar el lunes, espero, y el siguiente miércoles y siguiente lunes acabar con heterogéneos y estarían listos para su examen, ¿no? Estaríamos por acá. Sí, aquí estarían dando su examen. ¿Está bien? 18 de octubre el segundo examen parcial. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, estimados? Vamos a grabar como ejercicio parte 1. (2.1) No. Sí, 2.1. Y cuando terminemos va a ser directamente el ejercicio 2. No tiene ninguna pregunta, ¿cierto? Porque no escucho nada. Si no hay ninguna pregunta, ¿alguna pregunta? Por favor, pregunto si hay alguna pregunta. ¿Todo claro? He tratado de hacerlo lo más lento posible. Sí, todo está bien, solo para ayer las constantes ahí de eso porque tenemos que escoger datos. Eso creo que es lo único que podría variar. Estimado Alvin, en la constante decía, ¿cierto? Estas constantes van a estar en función de los valores que tengan en función de las curvas de permeabilidad relativa y data de saturación. ¿Ya? A veces, por ejemplo, si en algún caso les dieran estos valores, como está acá, miren, correlaciones, y no tienen estos datos, porque puede ser que no tengan ustedes estos datos, ¿no? Entonces, se hace de 0.2 para inicial y pueden hacer ustedes diferentes de datos, podrían irse directamente a 0.3, pero obviamente va a ser menos exacto el cálculo, ¿no? No menos exacto, sino va a tener menos data y por ende quizás sea difícil de apreciar algunos cambios. Podrían hacer inclusive de 0.225. Ustedes construir curvas, 0.275, 0.3, obviamente van a ir cambiando los valores, ¿no? 0.325, pero generalmente se tienden a construir 0. ¿Está bien? Entonces, cuando no vean datos de saturación y no vean datos de permeabilidad relativa y ven una correlación, ustedes tienen que asumir ciertos valores. Entonces, obviamente, si otro utilizase
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, va a tener menos pares de edad. Entonces, las constantes pueden no salir iguales. ¿Está bien? ¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta más? Si no hay ninguna consulta más, estaría subiendo el ejercicio. ¿Ya? Perdón. Bueno, vayan a practicar, estimados todos. Espero que les haya quedado claro. Estimado William, hoy día no has hablado. Estimado Rolando tampoco. Estimado Néstor tampoco. Estimado Morelia tampoco. Estimado Mike tampoco. Estimado Miguel. Los dos Migueles tampoco. Estimado Mauricio, creo que una vez. Estimado Laney, nada. Estimado Kevin, sí. Estimado José Luis, no, pero creo que tenía problemas con el audio. Estimado Jorge, tampoco. Estimado Francisco, tampoco. Estimada Estela, tampoco. Estimado Emerson, tampoco. Estimada Daniela, tampoco. Habló estimado Álvaro, estimado Elvin también. Estimado Adolfo, no hablaste. Traten de participar un poco más, estimados muchachos. ¿Por qué? Porque para el examen, para el último capítulo, cuando tengan que exponer o cuando les toque dar el examen oral, la parte verbal, conceptual de manera oral, no quisiera que se pongan nerviosos, ¿no? ¿Está bien? De todas formas, ahí quedaríamos. Les agradezco mucho y nos veríamos el lunes. Practiquen todo lo que hemos hecho hasta ahora. No necesitan una práctica para que vayan poniendo en práctica todo lo que hemos ido viendo. Ya. Entonces, ahí nos quedamos. ¿Está bien? Gracias, Inge. Hasta luego. Ya. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Bendiciones para ustedes y sus familias. Cuídense. Hasta luego, Inge. Hola, Ángel.